¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo curso de cálculo diferencial. En este primer video estaremos dando una introducción o lo que nosotros conoceremos como precálculo y estaremos hablando sobre las relaciones y funciones. Bien, comencemos con este video. Para empezar vamos a definir lo que serían las relaciones. Como definición tenemos lo siguiente: una relación será una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto A y el conjunto B, tenemos dos conjuntos donde para el conjunto A tenemos valores que tomaría la variable X, por ejemplo X1, X2, X3, etc. Y en el segundo conjunto, que sería el conjunto B, tenemos valores que corresponden a nuestra variable Y, por ejemplo Y1, Y2, Y3, etc. De acuerdo a la definición, dice que es una regla de correspondencia entre los elementos del primer conjunto y los elementos del segundo conjunto. Por lo tanto, sabemos que tenemos una relación con cada uno de los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Como en este caso, X1 corresponde o tiene una relación con el Y1, X2 tiene una relación con Y2, X3 con Y3 y así sucesivamente. Pero no solamente puede ser de esta manera, también podemos sacar una relación donde los elementos del conjunto A tomen dos elementos del conjunto B. Por ejemplo, X1 puede estar relacionado con Y1, pero al mismo tiempo puede estar relacionado con Y2, y esto sigue siendo una relación. También podemos decir que X2 tiene relación con Y2, pero al mismo tiempo puede tener una relación con Y1. Hay muchas variaciones dentro de las relaciones. Pasemos a ver un ejemplo para que este concepto quede más claro. Tenemos los mismos dos conjuntos, A y B, y tenemos una ecuación. Esa ecuación sería nuestra relación. Nosotros, por ejemplo, podemos asignar valores a nuestra variable X, donde, por ejemplo, yo he colocado 1, 5, 7 y 9. Ustedes pueden agregar cualquier otro número que ustedes deseen. Al sustituir los valores de X dentro de nuestra ecuación, veremos que tenemos como resultado un valor de Y, o lo que sería nuestro conjunto B. Esto es lo que conocemos como una relación. Aquellos que ya hayan hecho tabulaciones y hayan sacado gráficas a partir de ecuaciones, lo que hacen al momento de tabular es sacar las relaciones que existen entre el conjunto A, que serían la variable X, y el conjunto B, que serían la variable Y. Ahora pasemos a definir lo que serían las funciones. Como definición para una función tenemos la siguiente, donde nos dice que es una regla de correspondencia que asocia los elementos de dos conjuntos. Como podemos ver, hasta este punto es exactamente lo mismo que una relación. Pero vemos que también tenemos una ley que se debe de cumplir para que esto sea una función, que dice que cada elemento del primer conjunto, lo que nosotros llamaremos dominio, se le debe de asociar un solo elemento del segundo conjunto, lo que nosotros llamaremos como contradominio o rango, que estos conceptos ya los veremos más adelante. Viéndolo con un ejemplo, vemos que nosotros tenemos de igual manera dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, donde nos dice que A será ahora igual al dominio y B será igual al contradominio. Entonces vemos que para A tenemos de igual manera valores para X, X1, X2, X3, etc., los valores que ustedes deseen, y para esos valores nosotros tenemos que tener un solo elemento que se le asocie dentro del conjunto B, o lo que sería el conjunto del contradominio. Ya no sería nuestra variable Y, ya sería la variable f de X, donde se representa con una F y entre paréntesis la letra X o el término en el cual se esté manejando nuestra ecuación, que más adelante veremos esas diversas formas en que se nos puede presentar una función. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, dice que para que esto sea una función, únicamente puede ser asociado un elemento del dominio con un solo elemento del contradominio. Entonces, podemos decir que X1 se puede tener relación con f de X1, X2 puede tener relación con f de X2, X3 puede tener relación con f de X2 también, no hay ningún problema, ya que mientras esta ley se cumpla, no hay ningún problema y sigue siendo una función. Aquí no hay que confundirse, siempre hay que cuidar únicamente que los elementos del dominio se estén relacionando únicamente con un solo elemento. Como podemos ver, aquí X2 tiene un solo elemento relacionado, no como en el caso anterior que vimos donde X2 tenía relación con Y2 y con Y1, y aquí podemos ver que X3 tiene el mismo valor que X2, pero cada uno tiene un solo valor. Entonces esta ley se sigue cumpliendo y por lo tanto sabemos que esto sí es una función. Ahora pasemos a verlo con un ejemplo donde tenemos nuestro conjunto A, que son los valores que tomaría X. Yo le he asignado 1, 5, 7, 9, ustedes pueden asignarle cualquier otro número, y nosotros tenemos una ecuación que sería nuestra función.
Para que esa ecuación sea una función, entonces tenemos que sustituir nuestros valores de x, que serían los valores que hemos seleccionado para el conjunto A. Sustituyéndolo dentro de la función, veremos que obtendríamos un nuevo resultado para nuestra variable f de x, que sería un elemento del conjunto B. Si esta regla se cumple, donde cada elemento de A corresponde a un solo elemento de B, quiere decir que entonces es una función. Por lo tanto, de acuerdo a esta observación, podemos sacar la siguiente conclusión, donde decimos que todas las funciones son relaciones. Como podemos observar, una función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones, como vimos anteriormente. Como ya mencionamos anteriormente, decimos que entonces y va a ser igual a f de x. Lo único que hemos hecho es cambiar nuestra forma de escritura de la variable, pero no hay ningún problema si lo dejamos como y o si lo dejamos como f de x, siempre y cuando sepamos cuándo es una función y de cuándo es una simple relación. En ocasiones las funciones no solo se nos presentan como f de x, sino también se nos pueden presentar con otras letras o con otros símbolos como g, h o θ, y siguen siendo funciones, solo que se utilizan otras letras para representarlas. Para f de x nosotros podemos llamarlo como función de x, o simplemente decir f de x o g de x o h de x o θ de x, o cualquier letra o elemento que sea con la que estemos identificando nuestra función. Dentro de las funciones existe una clasificación. Se clasifican de la siguiente manera. Las funciones se pueden clasificar en dos formas. La primera sería en forma algebraica y la segunda manera serían las trascendentes. Las algebraicas son las que tienen los elementos básicos del álgebra, como lo son los signos, los coeficientes, las literales, los exponentes y las radicales. Dentro de las trascendentes tenemos otra clasificación donde tenemos las siguientes funciones, que serían las trigonométricas, las inversas trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. Veamos algunos ejemplos de estas dos clasificaciones de las funciones. Por ejemplo, para las algebraicas, como ya dijimos, son las que tienen los elementos básicos del álgebra. Por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo menos 4x, es una función algebraica. Tenemos también igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 6, que también sería una algebraica. También podría ser raíz cuadrada de x menos 4, y también sigue siendo algebraica. También podemos decir g de x igual a la raíz cubo de x más 1, que también sería una algebraica. Como podemos observar, ahora he usado g de x en lugar de f de x y no hay ningún problema. Y también podemos decir y igual al valor absoluto de x, que recordarán que cuando nosotros tenemos una letra o un número en medio de dos barras, puede significar valor absoluto. Más adelante veremos el concepto y para qué lo vamos a usar. Como podemos observar, también aquí he cambiado, en lugar de usar g de x y f de x, he usado simplemente y sigue siendo una función. También podría ser otro ejemplo, g de x igual al valor absoluto de x menos 2 menos 1, también es una función algebraica, y estos son algunos de los ejemplos entre tantas formas que podemos encontrar una función algebraica. También tenemos las funciones trascendentes. Por ejemplo, la función f de x igual al coseno de x, donde sería una función trigonométrica, ya que estamos usando una identidad trigonométrica que sería el coseno. También tenemos la función f de x igual al seno de x menos pi entre 2, que también es una función trigonométrica. Vemos que también tenemos la que es igual a e elevado a la 4x, donde sería una función exponencial, y también podría ser igual a e elevado a la raíz cuadrada de x más 2, que también es una función exponencial. Podemos representarla como la función s de t, donde podemos ver que aquí hemos cambiado tanto la letra que se encuentra fuera de los paréntesis como la letra que se encuentra dentro de los paréntesis. Esto también sería una función, ya que no solamente las funciones pueden estar en términos de x, también pueden estar en otro término diferente. En este caso es en términos de t, donde nos dice que es igual al logaritmo natural de 2t menos 4, y esta sería una función logarítmica, y g de x igual al logaritmo de x más 1, que también sería una logarítmica. Estos son algunos ejemplos que podemos encontrar dentro de las funciones trascendentes. Estas funciones se nos pueden presentar de dos maneras. La primera manera que se nos puede presentar es de forma explícita. La forma explícita es donde ya nosotros tenemos nuestra función separada del resto de los elementos de nuestra ecuación, donde nuestra función queda a un lado
de nuestro igual y el resto de los elementos quedan al otro lado del igual. Esto es lo que nosotros conoceremos como explícitas. Todos estos ejemplos que hemos colocado hace unos instantes serían en forma explícita. Y también la otra manera en que podemos encontrar las funciones son de forma implícita. Y esta forma quiere decir que todos los elementos quedan de un solo lado del igual, como por ejemplo x cuadrada menos 8y más 6 igual a 0. Como podemos observar, aquí tanto x como y se encuentran del mismo lado del igual y eso es lo que conoceremos como implícitas, ya que faltaría despejar la variable que corresponde a nuestra función. También para el caso de una trigonométrica podría ser como el seno de x más coseno de y igual a 1, donde también sería implícita ya que se encuentra nuestra variable x y nuestra variable y del mismo lado del igual. De estas dos maneras se nos puede presentar las funciones. Vamos a ver algún ejemplo de funciones. Tenemos el siguiente ejemplo donde tenemos una relación o la siguiente ecuación donde dice que y es igual a x más 1. Tenemos dentro de una relación o dentro de una ecuación dos variables, la que sería y la segunda variable que sería x. Y sería nuestra variable dependiente, ya que depende su valor del valor que tome x, por eso se llama variable dependiente. Y en el caso de nuestra variable x, nosotros la conoceremos como variable independiente, ya que puede tomar cualquier valor, sin ningún problema. Como ya mencionamos anteriormente, y es igual a f de x. Esto a simple vista podemos observar que para cada valor que nosotros le asignemos a x, vamos a obtener únicamente un solo valor de y. Si ustedes no pueden observarlo fácilmente, pueden hacer una tablita como si fueran a graficar y podrán observar que efectivamente para cada valor de x corresponde a un valor de y, que ahorita en unos momentos lo vamos a hacer. Entonces ya sabemos a simple vista que esto es una función, por lo tanto podemos pasar que y sea igual a f de x, por lo tanto podemos escribirlo también como f de x igual a x más 1 y ya sabemos que es una función. Y ahora en este caso nuestra variable dependiente sería f de x y x seguirá siendo la variable independiente. Vamos a tabular esta ecuación para ver el comportamiento. Nosotros hacemos una pequeña tabla donde en la primera columna vamos a colocar la variable x y en la segunda columna vamos a colocar la variable f de x. Nosotros sabemos que la variable independiente es x, por lo tanto nosotros podemos asignarle el valor que nosotros deseemos, ya que su valor no depende de ningún otro factor. Entonces yo le voy a asignar 1, 2 y 3. Ustedes pueden asignarle cualquier número que deseen. Entonces al sustituir estos valores de x dentro de nuestra función, veremos que tenemos los siguientes resultados: 2, 3 y 4, y así sucesivamente para cada otro elemento que nosotros coloquemos dentro de los valores de x. Ahora si nosotros pasamos a querer graficar esta función, veremos que si nosotros sacamos nuestra gráfica y vamos sacando la relación entre los valores de x y la función f de x, como recordarán, dijimos que f de x es igual a y, por lo tanto, todos los valores que corresponden a f de x corresponderán a nuestro eje y dentro de nuestra gráfica. Para el primer número de x, que sería 1, corresponde al número 2 en el eje y. Para el 2 en x correspondería al 3 y así sucesivamente para cada elemento que nosotros coloquemos. Una vez sacado nuestros puntos donde se intersectan estos dos elementos, lo único que queda hacer es sacar una línea que junte cada uno de esos puntos y de esta manera habríamos sacado la gráfica que corresponde a esta función. Pasemos a ver un segundo ejemplo donde tenemos que y es igual a la raíz cuadrada de x. Nuestra variable dependiente es y nuestra variable independiente sería x. Entonces al tabular esta ecuación vemos que nosotros tendríamos nuestros números para x y nuestros elementos de y. Nosotros vamos a asignar cualquier valor para x, en este caso yo voy a asignarle 1, 4 y 9, ustedes pueden agregarle más números si ustedes lo desean, y al sustituir estos valores dentro de mi ecuación podemos observar que nos dan estos resultados. Para cuando mi variable x toma el valor de 1, vemos que nuestra variable y puede tener dos valores, el valor de 1 positivo o el valor de menos 1. Por lo tanto, vemos que aquí ya no se cumple nuestra definición de funciones, por lo tanto quiere decir que esta relación simplemente es una relación, no es una función, ya que para cada elemento de x corresponden dos elementos de y. Si nosotros graficamos esta ecuación, veremos que tiene el siguiente comportamiento, donde vemos una parábola. ¿Y cómo podemos comprobar que efectivamente esto no es una función? Pues nosotros podemos dibujar una línea en forma vertical en cualquier punto del eje x. Por ejemplo, de la siguiente manera. Aquí nosotros la hemos dibujado en cualquier punto del eje x y vemos que esa línea se intersecta
con 2 puntos dentro de ese comportamiento de la relación. Por lo tanto, corroboramos que efectivamente para cada valor de x tenemos 2 valores en y. Y esto ya no es una función, es simplemente una relación. Si nosotros, por ejemplo, se nos presentara como f de x igual a la raíz cuadrada de x, nosotros podemos decir que esto no es una función por este comportamiento, o si nosotros queremos que esto sea una función, nosotros tenemos que hacer uso del concepto de valor absoluto, que ya les había mencionado hace unos instantes, donde vimos que el valor absoluto se representa con una agrupación con barras y podemos decir que el valor absoluto de n es igual que el valor absoluto de menos n. ¿Por qué son iguales? Porque siempre vamos a obtener como resultado n. Vamos a verlo con un ejemplo. Si nosotros tenemos el valor absoluto de 3, esto es igual al valor absoluto de menos 3, que vamos a obtener como resultado 3. Lo único que hacemos al tomar el valor absoluto de algún elemento es considerar únicamente los resultados positivos. No consideramos los resultados negativos. Esto es lo que llamaremos como valor absoluto. Por lo tanto, para que esta relación de la raíz cuadrada de x sea una función y no sea simplemente una relación, tendría que ser igual al valor absoluto de la raíz cuadrada de x. Cuando nosotros encontremos f de x igual a la raíz cuadrada de x y no se encuentre como valor absoluto, sabemos que para que esto sea una función tenemos que considerar únicamente el valor absoluto, lo que quiere decir que solamente tomaremos en consideración los valores positivos. Ahora pasemos a realizar la tabulación para que esto sea una función. Y entonces vemos que he colocado exactamente los mismos números para x, 1, 4 y 9, y ahora vemos que no consideramos los negativos, únicamente hemos considerado los resultados positivos, que sería 1, 2 y 3. Al momento de graficar estos resultados que hemos obtenido, veremos que nuestro comportamiento de nuestra función sería la siguiente, y vemos que ha desaparecido la mitad de nuestra gráfica. Y si nosotros trazamos nuevamente una línea en vertical dentro de nuestra gráfica en cualquier punto de nuestro eje X, veremos que ahora sí, para cada número que corresponde en el eje X, hay solamente un número para el eje Y. Por lo tanto, ahora sí es una función. Y bueno,